Tema 2. Teoría de la demanda, la oferta y el equilibrio del mercado. Presentación número 1. Debido a la importancia y extensión del tema, realizaremos varias presentaciones para poder abarcar el contenido. Empezaremos con la teoría de la demanda. La oferta y la demanda son dos términos que los economistas usan con mucha frecuencia. La oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen. Además, la microeconomía moderna estudia acerca de la oferta y la demanda y la interacción entre ambas, es decir, el equilibrio de mercado. Un mercado es un grupo de compradores y un grupo de vendedores de un particular bien o servicio. El término oferta y demanda se refiere al comportamiento de la gente y cómo ellos interactúan unos con otros. Debemos tener bien claro que la demanda está determinada por los compradores y que la oferta está determinada por las firmas o los oferentes. Definamos un mercado competitivo como aquel en el cual hay muchos compradores y vendedores y que cada uno tiene poco impacto en el precio de mercado. El producto es el mismo, hay numerosos compradores y vendedores que, como mencionamos anteriormente, no tienen efecto en el precio y que son precio aceptantes. Por otro lado, tenemos una estructura de mercado conocida como monopolio que se caracteriza principalmente donde hay un solo vendedor y el vendedor controla el precio. Asimismo, hay otra estructura que se conoce con el nombre de oligopolio. Su característica principal es que existen pocos vendedores y que no siempre hay una competencia agresiva entre ellos. Generalmente hay un líder y un seguidor. Asimismo, existe la competencia monopolística. En la competencia monopolística hay muchos vendedores, mucho más que en el caso de los oligopolios. La característica principal es que entre ellos utilizan la diferenciación de productos para poder obtener market share o participación de mercado. Cada vendedor puede fijar su precio para sus propios productos. Avancemos entonces con la teoría de la demanda. La cantidad demandada es el monto de un bien o servicio que un comprador está dispuesto a adquirir y que además es capaz de adquirir. La ley de la demanda establece que, manteniendo otras cosas constantes, la cantidad demandada de un bien cae cuando el precio del bien se incrementa. Matemáticamente hablando, esto significa o implica que la pendiente de la demanda es negativa. La tabla de la demanda, como veremos a continuación, muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. En la primera columna podemos observar el precio de los helados y en la segunda columna podemos observar la cantidad demandada de los mismos. Al precio de 0, este comprador puede ser capaz de adquirir 12 unidades de helado, mientras que al precio de 1,50 este demandante o comprador puede adquirir 6 unidades. Finalmente, al precio de 3, este comprador no es capaz de adquirir ni un solo cono de helado. Es importante hacer notar la ley de la demanda. A medida que el precio de los helados aumenta, observamos cómo la cantidad demandada de helados disminuye. A partir de la tabla de demanda podemos ser capaces de construir la curva de demanda, es decir, el gráfico entre la relación del precio de un bien y la cantidad demandada. En primer lugar, observamos cómo al precio de 3, las cantidades demandadas se ubican en 0 unidades. Al precio de 2,50 las cantidades demandadas se ubican en 2 unidades, al precio de 2 en 4 unidades y así sucesivamente hasta llegar al precio 0 donde la cantidad demandada se ubica en 12 unidades. De esta forma podemos trazar la curva de demanda con pendiente negativa. Observamos claramente la relación o la ley de la demanda que ante una reducción en el precio de la mercancía o del bien, la cantidad de 2 a 1,50, la cantidad demandada aumenta de 4 a 6 unidades. Es importante hacer notar que la demanda de mercado se refiere a la suma de todas las demandas individuales de cada persona o cada consumidor para un particular bien o servicio. Gráficamente esto implica que las curvas de demanda individual son sumadas horizontalmente para obtener la curva de demanda de un mercado.
Es importante diferenciar el cambio en la cantidad demandada y el cambio en la demanda. Son dos cosas muy diferentes. Repito, ahí es importante diferenciar el cambio entre la cantidad demandada y la cantidad de demanda. El cambio en la cantidad demandada se refiere a movimientos sobre la curva de demanda. Son causados por un cambio en el precio del producto. Por ejemplo, un impuesto que incrementa el precio del helado de 1 a 2 dólares implica que en el gráfico de demanda o en la curva de demanda pasamos de la posición A, donde se demandaban 8 unidades de helado, a la posición B, donde se demandan 4 unidades de helado. Esto representa una disminución en la cantidad demandada del bien o de helados. A manera de referencia, podemos ver en la tabla cuando un cambio en el precio representa un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Un cambio en el ingreso representa un cambio en la demanda, es decir, un desplazamiento de la demanda que vamos a estudiar a continuación. El precio de los bienes relacionados también implica un cambio en la demanda. ¿Qué es un bien relacionado? Es decir, por ejemplo, el café y el azúcar son bienes relacionados. Cuando hay un incremento en el precio del azúcar, pues podría haber una disminución en la cantidad demandada, en la demanda de café, perdón, es decir, un movimiento de desplazamiento en la curva de demanda de café. Los gustos del consumidor también representan pues cambios en la curva de demanda y no desplazamientos sobre la misma curva. Las expectativas de los agentes económicos llamados consumidores también representan cambios en la curva de demanda y asimismo el número de compradores en un mercado también pueden representar cambios en la curva de demanda, es decir, desplazamiento. Para resumir, en esta tabla, la única variable que representa movimientos a lo largo de la curva es el precio del bien o servicio. De la misma manera que vimos los cambios en la cantidad de demandada, analicemos ahora el cambio en la demanda. El cambio en la demanda es un movimiento o un desplazamiento en la curva de demanda, bien sea para el lado izquierdo o para el lado derecho. Es causado por cualquier cambio que altera la cantidad demandada a cualquier precio. Iniciamos con una curva de demanda de sub 1 que puede ser desplazada por un incremento de la demanda hacia la curva de demanda de sub 2. De igual manera, por algún evento que cause una disminución en la demanda, la curva de demanda se puede desplazar hacia la izquierda representando una disminución en la curva de demanda, es decir, la curva de demanda de sub 3. Es importante hacer notar lo siguiente. Fijemos este nivel de precio, digamos, P sub 0. Fíjese que la curva de demanda original de sub 1 al precio P sub 0 se demandan X de sub 1 unidades. Asimismo, cuando la curva de demanda se desplazó hacia D sub 2 por un incremento o por un evento que hizo que se incrementara la demanda, a ese precio P sub 0 se demandan X de sub 2 unidades. Y cuando la curva de demanda se redujo por algún evento, digamos una disminución en el ingreso del consumidor, a ese mismo nivel de precios, la cantidad demandada se ubicaba en X de sub 3 unidades demandadas. Continuemos con un ejemplo de desplazamientos en la curva de demanda o aumento en la curva de demanda. Imaginemos que el ingreso del consumidor se incrementa. Dado que el ingreso del consumidor se incrementa, la demanda por un bien normal se incrementará. Es decir, habrá un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, ubicando la demanda de D sub 1 a D sub 2. Es decir, por ejemplo, a 1.50 el precio del helado, ¿verdad? En la situación inicial donde el ingreso no había aumentado, se demandarán, digamos, por ejemplo, 6 unidades. A ese mismo precio, con un ingreso mayor, la cantidad demandada podrá ubicarse aproximadamente en 12
unidades. En contraposición a los bienes normales, que son aquellos que cuando el ingreso sube, la demanda aumenta, existen también los conocidos bienes inferiores. En este caso, un bien inferior, cuando el ingreso aumenta, la cantidad demandada, o la demanda, mejor dicho, por ese bien disminuye, como vemos en el siguiente ejemplo. Un incremento en el ingreso hace desplazar la función de demanda hacia la izquierda, ubicándose en D2. A un precio de $1, en D1 se demandaban 8 unidades de helado. Sin embargo, al aumentar el ingreso y la demanda desplazarse hacia D2, se demandan 2 unidades. Esto puede ser explicado, por ejemplo, en que este helado es un helado de baja calidad, es un helado hecho con agua en vez de hecho con leche o hecho con yogur. Entonces, al incrementarse el ingreso, el consumidor, al obtener un poder de compra más elevado, pues empieza a sustituir este helado que él considera como un helado inferior, un bien inferior o un bien de poca calidad, empieza a sustituirlo por un bien de mayor calidad. Digamos, empieza a comprar helados hechos o fabricados con yogur, incrementando la demanda por esa clase de helados. Finalmente, los cambios en la demanda, tanto desplazamientos hacia la derecha o aumentos o desplazamientos hacia la izquierda o reducciones, son afectados por el precio de los bienes relacionados. Los bienes relacionados son aquellos conocidos como los bienes sustitutos o los bienes complementarios. Un bien es sustituto cuando el incremento del precio de uno de los dos bienes incrementa la demanda por el otro bien. Digamos, la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Algunos casos, las personas pueden establecer que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son sustitutos casi perfectos. En otros casos no. Sin embargo, imaginemos que son sustitutos. Cuando el precio de la Coca-Cola aumenta, esto hace que la demanda por Pepsi-Cola se incremente, dado que los consumidores empiezan a sustituir el bien Coca-Cola por el bien Pepsi-Cola. En el caso de los bienes complementarios, se refiere a cuando un incremento en el precio de uno de los dos bienes reduce la demanda por el otro bien. Esto es muy sencillo de ver entre el café y el azúcar. Si el precio del azúcar se incrementa, se podrá observar una disminución en la cantidad de demanda, en la demanda, mejor dicho, es decir, una reducción o un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda por café, dado que ambos bienes se utilizan como complementos o se utilizan o se consumen juntos. Revisaremos los siguientes temas en otra presentación. Gracias.